situación económica del hogar. Claro, hemos hablado mucho durante estos días de las cifras, ¿no? De la radiografía de comparaciones, pero esto, entendemos, se enfoca en particular en las mujeres post pandemia, lo que tiene que ver también con el ámbito laboral. Estábamos escuchando en la mañana este anuncio de la sala cuna, ¿no? Independiente del número de mujeres que tengan las empresas, independiente si es para hombres o para mujeres, el beneficio, exactamente, para el beneficio de los niños finalmente, y que pueda facilitar el mayor ingreso, ¿no? De las mujeres al mundo laboral por todo lo que eso implica además. Por lo mismo hemos invitado a esta hora a la consultora de recursos humanos de GFK que hizo esta radiografía, Gabriela Jorquera, que está junto a nosotros. Gabriela, bienvenida. Hola, Gabriela. Gracias por invitarme. Gracias. ¿Qué tal, Gabriela? La primera percepción que nos puedes decir de esta radiografía, sobre todo los datos de esto de que las mujeres han tenido una mayor dificultad para reinsertarse después del tema de la pandemia. Sí, bueno, en particular esos son datos que nos entrega la OIT y el PNUD, pero desde GFK nosotros, bueno, año a año realizamos un estudio que se llama Chile 3D, que entre muchas cosas también nos ayuda a entender claves de la percepción que chilenos y chilenas tienen de la realidad país actualmente, y conversan mucho con estos datos que nos entregan ya a nivel más macro la OIT, el PNUD, de cómo a las mujeres se les ha hecho mucho más complicado reinsertarse al mundo laboral formal. Y claro, desde que nos dicen nuestros datos desde el Chile 3D, es que el 34% de las mujeres al mismo tiempo le preocupa no tener dinero suficiente para vivir. Son 12 puntos más que los hombres. Tenemos un 40% que manifiesta inquietud acerca de la inflación versus un 30% de los hombres y un 42% que declara que su vida se ha visto perjudicada en el contexto económico actual. Entonces vemos también desde nuestros estudios cómo conversan con estos datos más macro, y que si bien, a ver, la pandemia, estamos en un contexto de crisis económica afectado a hombres y mujeres, a chilenos y chilenas, sí vemos que una situación que ya es crítica, en el caso de las mujeres se agudiza aún más, y nuestros datos que tienen que ver con la percepción también dan cuenta de esta situación, que es más aguda en el caso de las mujeres. Que más preocupación finalmente, que está en línea con lo que hablábamos en la mañana con Álvaro, de otro estudio que daba cuenta de quienes pensaban que en Chile es una sociedad machista. Muchas más mujeres, 70% versus mucho menos el porcentaje de los hombres, pero daba cuenta también quizás de que hay una preocupación o hay una por el tema económico, porque a todos nos afecta, pero las mujeres, que también muchas jefas de hogar, muchas quienes llevan el ingreso también a la casa, hay más preocupación porque quizás están más conscientes de eso. Sí, bueno, de hecho también tenemos datos de que cerca del 50% de los hogares son dirigidos por jefas de hogar, y de esos hogares, cuando son dirigidos por hombres no pasa lo mismo, pero cuando son jefas de hogar, el 80% de esos hogares son monoparentales, o sea, tenemos mujeres, madres que están solas a cargo del hogar. ¿El 80%? El 80% de los hogares que son dirigidos por jefa de hogar, está la mujer sola, bancándose, echándose al hombro la familia completa. Entonces, claro, la preocupación, la angustia que esto representa en las mujeres también es súper patente. De hecho, tenemos datos como esto también se acaba reflejando ya a nivel de salud. O sea, tenemos datos de satisfacción con la salud que son menores en mujeres que en hombres. O sea, bueno, tenemos, por ejemplo, que a nivel de considerarse saludable a nivel general, las mujeres se consideran saludables 11 puntos menos que los hombres. Y la satisfacción con la salud física y la salud mental también es mucho más baja en mujeres que hombres. Y al mismo tiempo detectamos mayores niveles de estrés, 10 puntos más de declaración de estrés en mujeres que en hombres. O sea, al final esto es como distintos factores que de repente lo escuchamos y pueden sonar un poco abstractos, después cómo van concretizándose ya en la vida diaria. Sí, eso llama la atención, finalmente, porque uno entiende a lo mejor que, claro, como la mujer ha entrado muy fuerte laboralmente en las últimas décadas, que antes seguramente hacemos esta radiografía del año 80 y es absolutamente distinta, eso también genera, y el dato que no era menor, que el 50%, 50 y 50, hay hombres y mujeres a cargo de la familia. Sí. Por lo tanto, hay preocupación. Entonces, la brecha todavía está manifiesta, económica. Sí, o sea, bueno, y de hecho, el día el INE también lanzó datos sobre la brecha que hay entre distintos, o sea, para el mismo cargo, la brecha que hay de ingresos, que es alrededor de un 20%, dependiendo de la cantidad de horas que se trabaja, en algunos casos llega al 30% por el mismo cargo.
Pero también las mujeres, independiente de las brechas que hay en los mismos cargos, las mujeres tienden a acceder a trabajos peor remunerados, trabajos relacionados con el trabajo doméstico, con el cuidado, con los servicios, que también son justamente los que se vieron más afectados durante la pandemia. Entonces, por un lado tenemos que hay brechas salariales dentro del mismo cargo, pero también las mujeres acceden a trabajos de peor remuneración. Y eso también tenemos el dato de que nos dice la satisfacción con la educación recibida, que también es un dato que ha ido cayendo sostenidamente año a año, la satisfacción que las mujeres declaran con su educación. Tiene que ver con eso, también con las horas que se puede trabajar. Vamos a seguir conversando sobre ese tema, pero nos tenemos que ir de inmediato porque nos vamos al Congreso Nacional. Gonzalo Holguín. Esta mañana partimos el día con una buena noticia, con un IPC negativo por primera vez, con precios de los alimentos que por primera vez empezaron a bajar en mucho tiempo. Y hubiéramos querido también dar una buena noticia en el sentido de que seguíamos adelante con esta reforma tributaria que tiene fundamentalmente por objeto movilizar recursos en favor de las necesidades de la ciudadanía. Y obteniendo los recursos de donde más dinero y fortuna existen. En esta sesión de hoy creo que es importante ser claro, porque se plantean elucubraciones sobre cosas que pueden seguir. Creo que es importante tener claro qué es lo que se votó y cuáles son las consecuencias de ello. Lo que se rechazó por 2 votos de diferencia fue la idea de legislar. Es decir, la idea de que exista una reforma tributaria y además con todos sus componentes. Eso, la implicancia directa que tiene es que no puede volverse a legislar sobre esta materia hasta un año más. Esas son las consecuencias prácticas. Por lo tanto, la votación en general en contra de este proyecto significa, por ejemplo, que los 2/3 del articulado referido a la reducción de la evasión y la elusión no van a poder legislarse. No importa, ¿cierto?, los argumentos que se den, lo que se exprese como voluntad, disposición, lo que se pensó, lo que se valoraba, la consecuencia de votar en contra de la idea de legislar es que no se va a legislar sobre esas materias. De esta manera, entonces, se rechazó la idea de que exista una reforma tributaria, que los recursos que generara esa reforma tributaria fueran a financiar el aumento de la PGU, fueran a financiar la reducción de las listas de espera en los hospitales, fueran a financiar la reducción o el aumento de recursos para la salud primaria, que se creara o se desarrollara un sistema de cuidados. Eso es lo que se votó en contra, eso es lo que se rechazó y junto con eso se rechazó cada uno de los componentes del proyecto. Por lo tanto, esta votación es una mala noticia para los pensionados. Esto significa que en este momento el aumento de la PGU a 250.000 pesos no tiene financiamiento. Es una mala noticia para las mujeres. En el Día Internacional de la Mujer explicamos que esta es una reforma tributaria que beneficiaba a las mujeres, que gravaba particularmente a los hombres de altos ingresos y de alto patrimonio y que además financiaba acciones del Estado en beneficio de esas mujeres, particularmente a través de la PGU y del sistema de cuidados. Es una mala noticia para las pymes y para la clase media, porque al votarse en general en contra de este proyecto, la tasa que grava a las rentas de las empresas sujetas al régimen PYME ahora no se va a graduar hasta el año 2025, va a subir de 10% a 25%. Inmediatamente. Es una mala noticia para la clase media, porque los créditos tributarios en favor de los arriendos y en favor de los gastos en cuidados ya no van a existir. En las próximas declaraciones de renta no va a haber ese casillero con el cual podían descontarse esos gastos. Es una mala noticia para la inversión y para la productividad, porque las cerca de 10 medidas que habían en este proyecto que estimulaban la inversión, la depreciación semi-instantánea, el fondo de créditos tributarios para proyectos de alto impacto, la tasa de desarrollo, la ampliación del régimen para incentivar la inversión en investigación y desarrollo para llegar a las pymes no se aprobó.
Es una mala noticia para la política, porque lo que hemos tenido en esta votación es que la ideología se impuso sobre el pragmatismo, la ideología se impuso sobre el diálogo. Como sabemos, el Ejecutivo presentó cerca de 90 indicaciones a este proyecto, participó en la tramitación de este proyecto durante 8 meses, antecedió a eso un proceso de diálogo con la ciudadanía. Por lo tanto, quienes simplemente se ampararon en eslogans, en ideología, son los que hoy día, desgraciadamente, se han impuesto en esta votación. Creo que también es una mala noticia para quienes han querido declaran querer constituir un nuevo centro político, porque han quedado subsumidos en la votación de la derecha política. Es una mala noticia también para la ciudadanía, que aspiraba a un sistema tributario más justo. Eso es lo que nos dijo la ciudadanía en todo el proceso de consulta que antecedió a este proyecto. Esperaban un sistema tributario en que quienes tenían más pagaran proporcionalmente más y quienes tenían los recursos para eludir impuestos por la vía de las asesorías legales y contables no pudieron usar ese tipo de mecanismos. Son las palabras entonces del ministro de Hacienda, Mario Marcel, visiblemente molesto ahí, ¿no? Después de que la Cámara rechazara en general la idea de legislar, ¿no?, de la reforma tributaria. Apenas ocurre, te lo contamos. Bio Bio, la radio, primera en información. Y nosotros, bueno, seguimos atentos a todo lo que, las repercusiones de lo que va a generar esta noticia, por supuesto, y queremos agradecerle a Gabriela Jorquera, analista senior de investigación de mercado GFK, que está junto a nosotros analizando un poco de cómo le ha costado un poquito más a la mujer, no un poquito, bastante más. O sea, bastante más, ya viene costando mucho y después del análisis que se hace después de lo más complicado, al menos, de la pandemia. Pues seguimos en pandemia, pero las restricciones y se entiende, ¿no?, el periodo más complicado. Lo que mencionábamos hace un rato, las salas cunas, sin tope de 20, hablábamos con la ministra de la Mujer y Equidad de Género esta mañana y nos decía que justamente esa política de salas cunas para todas dependía mucho de la reforma tributaria, que dábamos cuenta recién se rechazó la idea de legislar en la Cámara de Diputados. Gabriela, te quería preguntar, hay un indicador que me llama la atención. Las mujeres puestas en la situación de, además, se declara un 26% como emprendedoras, un 55% dice que prefiere a las pymes que a las grandes empresas. ¿De qué da cuenta ese dato? Bueno, como ya conversábamos anteriormente, hay una mayor dificultad de las mujeres a reintegrarse al trabajo laboral formal. Por el carácter del trabajo, también por los horarios, hay poca flexibilidad, es más difícil. Y frente a ese escenario que es un poco más complejo, podríamos decir que, claro, ya son súper prácticas, resolutivas y emprenden más que los hombres. Es un indicador que ha ido subiendo año a año. Y claro, también está este dato de que se vuelven más solidarias también con los otros emprendimientos y declaran más que los hombres también, aproximadamente 10 puntos más, que prefieren apoyar a una pyme que apoyar a las grandes empresas. Entonces también... ¿Emplearse además en una pyme que de...? No necesariamente, pero sí apoyarlas al momento de comprar, por ejemplo. Ya. Pero claro, ahí nos... Cambian la actitud de consumo también cuando está más claro, difícil. Una mayor empatía también. Yo soy emprendedora y ayudo... Claro. Bueno, ese es otro de los puntos. O sea, tenemos que el 70% de las personas que deciden la compra de alimentos en los hogares son mujeres también. Entonces, ellas son... A ver, cuando les preguntamos cuáles son las acciones que toman ante un presupuesto más acotado y al tiro, en mayor medida que los hombres, gastan menos, se replantean las marcas, ahorran, que claro, tiene un lado en positivo que resuelven, y por otro lado, claro, tenemos este otro lado de la moneda de que se ve mermada un poco su calidad de vida. Ahí la única medida que los hombres declaran más es endeudarse, que los hombres declaran en mayor medida que las mujeres endeudarse, mientras que las mujeres se replantean un poco la estructura de compra, marcas. O sea, después se verá más temeraria la cosa. Claro, sigamos, claro. Veremos cómo, y también en línea con muchos otros estudios que se han hecho en los últimos años, que da cuenta también de que las mujeres jefas de hogar, o que tienen que llevar día a día, ¿no?, el sustento también, claro, son mejores pagadoras,
día, pero hay el tema de que no prestan o no son sujetos de crédito por el tema laboral también, y que se las arreglan como pueden. Entonces, emprendedoras o que tienen un segundo, tercer, cuarto trabajo o algo más informal justamente para complementar los ingresos del hogar. Claro, y si bien eso le ayuda a resolver el día a día, claro, te sometes a niveles de estrés mucho mayor y bueno, hay mayor preocupación en el acceso del costo de la salud y el acceso a la educación, porque también sabemos que lamentablemente son prestaciones que muchas veces son muy caras. Entonces, claro, todo eso termina impactando en la calidad de vida en general y claro, aquí la deuda, o sea, lo importante es entender que aquí no solo tiene que ver con un elemento, no tiene que ver solo con corresponsabilidad parental o el rol solamente de los hombres, sino también el Estado, la sociedad civil, la empresa, o sea, cómo también desde los distintos ámbitos se aborda la desigualdad de género. Sí, qué bueno que se haya comentado acá con esta radiografía que hicieron. Que el muestreo se hizo ¿cuándo? ¿Con cuántas en personas? Enero y febrero son, este es un estudio, son 4.800 casos que se realiza en todo el país, todos los estratos socioeconómicos, todas las regiones, entonces súper amplio y bueno, un poco, es solo una mirada de los muchos datos que contiene el estudio Chile 3D que pronto... ¿Se puede revisar este estudio en algún momento? Lo vamos a lanzar en abril, me parece. Ya está el estudio del año anterior, es un estudio que se realiza año a año. Bien grande, bien completo. Viene es muy grande, viene con datos no solo sobre la mirada, esta mirada desde una mirada del género, sino también viene con datos sobre consumo, marcas, sobre drogas, sobre el tema de la inflación, cómo va impactando, o sea, un estudio súper complejo, y este es una parte del estudio que venimos, que es bien pertinente. Claro, y además como dentro del contexto que queríamos destacar hoy día como 8M también. Así que queremos agradecerle a la analista senior de investigación de mercado GFK, Gabriela Jorquera. Muchas gracias por haber venido también a la Gracias, Gabriela. Por invitarme. Gracias por el día que están celebrando.